Gente, ¿cómo están? Estamos ahora en New York, vamos rumbo a Miami. Vamos a ver cómo nos va en esta aventura, porque la novedad ahora es que no nos vamos ni en avión ni en bote, nos vamos en carro. Exactamente, carro el cual fue rentado por una compañía, tal vez no lo vamos a mencionar, pero comienza con S. Vamos a ver cómo nos va. Pues ya lo hemos rentado. Ya les voy a mostrar el carro cómo se ve. Es un carro de 7 pasajeros porque vamos a ir en familias, en grupos de primos, tíos, tías. Entonces vamos a pasar el 31 allá en Miami, en una de las casas que se rentó también por Airbnb. Y eso, vamos a ver cómo nos va en esta aventura. Estamos con nuestra piloto, Enei. Hola. Mi prima, y ella es la que va a ser la encargada de llevarnos hasta nuestro destino final en Miami. Ella tiene demasiada experiencia, así que estamos en buenas manos. No hay de qué preocuparse. Listos, preparados, nos fuimos. Nos fuimos. Como saben, el viaje en realidad es de 16 horas, pero se va a tornar a 24 horas. Vamos a hacer diferentes paradas y una de ellas vamos a tener que descansar siquiera unas 3 horas para que nuestra piloto pueda avanzar y llegar hasta nuestro destino. La realidad es que tuvimos un pequeño inconveniente con esa compañía. Pues resulta que el nombre de la conductora en este caso no hacía match con la tarjeta de crédito que se pagó. Entonces asegúrense que cuando vayan a rentar un carro, la tarjeta de crédito sea la misma que del conductor, porque si no tendrán que cancelar y será todo un lío que tendrán que hacer. Y si tú pensabas que porque estaba sufriendo, ¿Será que no? Les cuento que, como ustedes saben, no hubo un inconveniente con la empresa que se rentó el carro, lo cual ya les mencioné, lo del nombre, que tiene que hacer match con la tarjeta de crédito. Y bueno, en realidad yo reservé con un third party provider, una página alterna que ustedes conocen, no la puedo mencionar. Pero hubo un inconveniente ahora porque yo cancelé el primero, pero procedí a que por favor me lo cancelen. Sin embargo, el día de hoy me llega un correo diciéndome que no pudieron proceder con la cancelación y por ende no voy a tener el reembolso del dinero. Y eso me está preocupando porque ahora dicen que sí, que las políticas no pueden cancelar eso y hay un inconveniente ahí. Vamos a ver cómo solventamos eso, porque no hemos hecho uso de esa otra reservación. Y entonces les podría decir que tengan cuidado con esa página third party provider, de esa página de color amarilla, la cual no vamos a mencionar. Entonces sí, tengan cuidado, porque si hacen una reserva, ya les voy a poner aquí el chat, que si hacen alguna reserva con ellos tengan cuidado porque va a ser complicado la cancelación. Es mejor que hagan con la página original, con la empresa original. Es mejor que hagan todo porque pueden pasar este tipo de novedades donde tengan que cancelar y va a haber todo un inconveniente. Sigamos con el viaje.
Bueno, hemos despertado otro día más, ahora sí rumbo a nuestro destino y estamos aquí con nuestra piloto. Bueno, es importante haber descansado, como sabes, un viaje de 16 horas, pero se hace más porque tienes que estar parando. Y algo que se podría decir es que sí pueden reservar con anticipación, aunque nosotros no teníamos previsto descansar aquí y se podría decir que fue mejor porque nos salió barato y económico para todos. Ahorita estamos en Holiday, hemos despertado en Holiday, cerca de Tampa. Vamos rumbo a nuestro destino final en Palm Beach y vamos a ver cómo nos va. Sigamos en esto. Parada provisional en Glen Cliff Park. Estamos todavía aquí en Tampa y vamos a ahorita comer. Pues hay que recibir el año nuevo, por supuesto, pero tenemos que igual comer y tener algo de reservas en nuestros estómagos. La verdad está muy bonito este parque, pueden venir por acá. Canchas de fútbol, de tenis, de básquetbol e incluso una área de picnic, que la pueden ver aquí. Y ahí es donde vamos a comer, vamos a disfrutar un rato, vamos a ver cómo nos va y seguimos en la aventura. Bueno, ahora estamos en Tampa, es el camino después de Glen Cliff y si no me equivoco, donde estuvimos. Pero sí, esto es de seguir avanzando. Ahora estamos en Tampa, es un lugar muy bonito, tiene un puerto y hay mucho que ver en realidad, lo cual está genial. Y dentro de las cosas que pueden probar es este tranvía que está aquí. Ya nos vamos a subir para ver cómo nos va y vamos a chequear cómo está. Se me olvidó mencionarle que esto es gratis y tiene nada más que 10 pero lo cual está muy bien para los turistas y que vengan y pasen. Bueno, sigamos. Tenemos que llegar a nuestro destino final. ¡Let's go! Por fin hemos llegado después de 16 horas de viaje que teníamos previsto. En realidad se nos hizo un día y unas cuantas horas por, ustedes saben, las paradas, conocer diferentes lugares, pero todo genial. Ya están sonando los juegos pirotécnicos y ahorita sí nos vamos a disfrutar el año nuevo, así que si no los llego a ver en el tiempo correcto, les digo que feliz año nuevo y que las pasen súper bien con todos sus familiares y gente querida. Nos estamos viendo. ¡Chau, chau! ¡Feliz año 2024! ¡Florida! 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 2024, Florida. Lo hicimos. Florida. ¿Más palabras que quieras decir? Bueno, en primer lugar doy gracias a Dios, bendecido por encontrarme aquí con toda mi familia, en unión de mi esposa, de mis hijos, que han venido desde otro lugar para poder compartir este feliz año 2024. Les deseo a cada uno de ustedes muchas bendiciones, mucha salud y que Dios siga bendiciendo a toda esta familia. La unión hace la fuerza. Nos estamos viendo en el 2024. ¡Exitoso para toda la familia! ¡Feliz año nuevo! ¡Hey! ¡Florida! ¡Feliz año 2024 y que reine la familia! Amor, paz y prosperidad, salud.